voy a dejar con ustedes entonces al profesor Alejandro Guzmán, conocido romanista y además colaborador de nuestra semana de muchos años, quien se referirá al profesor Héctor Herrera a 16 años de su fallecimiento. Señor rector, señores vicerrectores, distinguidos invitados, profesores, colegas, estudiantes, señoras y señores. La Semana de Estudios Romanos, como congreso periódico destinado al estudio de la latinidad en general, y cuya 25ª sesión inauguramos hoy, fue creada por el profesor Héctor Herrera. Don Héctor falleció inesperada y sorpresivamente un 6 de octubre de 1997. Hacen ya, por lo tanto, 16 años. Es del todo justo y apropiado que en esta ocasión los organizadores de la Semana de Estudios Romanos que se inicia hayan dispuesto que se rindiera un homenaje al fundador. Para tal efecto, ellos pensaron en mi persona, por razones que ignoro, y me propusieron que interviniera en este acto, lo que acepté sin dilación y muy satisfecho y honrado. Al empezar a diseñar estas palabras vinieron a mi mente muchos puntos de vista desde los cuales pudiera trazarse la figura del homenajeado. Pero decidí desechar algunos, como hacer la mera biografía de don Héctor, o hablar de su obra como bizantinista, o historiador del mundo antiguo y de la Edad Media, o como administrador universitario, o como profesor, o como formador de nuevos investigadores, como promotor de cultura, como teórico de la educación y tantos otros. Finalmente resolví adoptar un punto de vista singular, el de la figura de don Héctor tal cual la conocí y rememoro hoy, a los 16 años de su partida. Por cierto, aún así, muchos de los aspectos de don Héctor que antes enumeré, inevitablemente habrán de ocupar su lugar, porque también bajo ellos se me presenta en la remembranza, pero ninguno habrá de ser el nervio central de mis palabras. Por ello las he titulado Don Héctor Herrera en el recuerdo, a los 16 años de su partida. Hablando en rigor, conocí a don Héctor desde niño, o casi. Hacia principios de los años 60, don Héctor era decano de la Facultad de Filosofía y Educación de esta hoy Pontificia Universidad Católica. Y el Colegio Rubén Castro, en donde yo cursaba el ciclo de la educación secundaria, que entonces se llamaba Humanidades, dependía de esa facultad. Como decano de esta, don Héctor ocupaba el cargo de rector del colegio. Pero ese cargo, sin ser propiamente honorífico, no tenía asignados el gobierno y la administración del establecimiento, para lo cual contaba con un director. Con este sus alumnos debíamos tratar cuando fuera el caso. Pero en las ocasiones más solemnes que correspondía celebrar, como el día del colegio, el de la clausura de sus actividades anuales y repartición de premios, el rector Herrera tomaba parte. Lo que dé el recuerdo de esta época es su figura imponente, su cabellera y su barba rojas, su ceño severo y su porte más bien alto y muy erguido, que inspiraban respeto y hasta temor, pero de ese que el Código Civil llama reverencial y define como el temor de desagradar a las personas a quienes se debe sumisión y respeto. Creo que estos rasgos físicos de su figura, salvo el del color de su pelo y barba, que con el tiempo se volvió blanco, jamás... La figura de don Héctor siempre inspiró temor reverencial, pero es la ocasión de decir que ella escondía una persona colmada de bondad, comprensión y amabilidad, como todos quienes le conocieron están contestes en afirmar. Seguramente, pero no lo podría sostener porque jamás conversé de este tema con don Héctor, él asumía una actitud algo hierática, muy solemne y seria, que por su sola presencia inspiraba el respeto que he dicho, porque él creía que tal debía ser la apariencia de toda persona dotada con potestad, la cual parte de su aparato externo, destinado a impresionar al público, como el de un emperador bizantino, por ejemplo. Se trataba, pues, de uno de los arcana imperii. Volví a ver a don Héctor cuando yo era estudiante de Derecho en esta Universidad Católica, lo cual tuvo lugar entre 1965 y 1969. En junio de 1967 estalló el conflicto que solemos denominar reforma universitaria. En aquella universidad,
Por entonces, don Héctor se encontraba en Estados Unidos y luego en Francia, preparando su doctorado, así que no tomó parte en los acontecimientos que jalonaron el proceso, y solo pudo regresar cuando aquel ya se había estabilizado en un nuevo orden universitario plasmado en la que se denominó Constitución Básica, otro nombre para los estatutos generales de la universidad. Se trataba de elegir al nuevo rector y había dos candidatos principales, el profesor Raúl Alar y el profesor José Vial. Poco antes de la elección, la nave que traía desde Francia a don Héctor y a su familia arribó a Arica y hasta allá fue a buscarlo en avión Óscar Godoy, uno de los promotores de la candidatura de Vial, para que regresara de inmediato y la apoyara, cosa que hizo. Por sus amigos, don Héctor era capaz de hacer lo que fuera. Una de sus características espirituales más acusadas fue, en verdad, el valor que atribuía a la amistad, la que cuidaba y cultivaba con esmero y en resguardo de la cual, como acabo de decir, era capaz de hacer lo necesario, por cierto que dentro de los límites de la moralidad. Si el amigo estaba en la razón o no lo estaba, eso no importaba mucho. Y cuando estaba en ella, la defensa de su causa realmente transfiguraba a don Héctor y lo convertía en un tribuno apasionado y elocuente. Muchas veces le vi salir en defensa de alguien y también vi cómo no siempre el defendido hubo de retribuirle congruentemente en el curso del tiempo posterior. Reinstalado don Héctor en la zona y reincorporado en la universidad para el ejercicio de sus labores académicas en el recientemente creado Instituto de Historia, en reemplazo de la antigua escuela del mismo nombre, en seguimiento de la distinción que hizo la reforma entre escuelas profesionales e institutos de investigación, participó en actividades de la política interna de la universidad y ejerció el cargo de miembro del Senado Académico, la institución colegiada de gobierno superior de la universidad, creada por la reforma en su constitución básica. Recuerdo muy bien una sesión del claustropeno de la universidad que debía elegir a los senadores, en la que don Héctor debía pronunciar un discurso como candidato. El claustro pleno estaba integrado por los profesores, los estudiantes en proporción de un 10% y los empleados en un porcentaje que no recuerdo, pero que creo haber sido de un 7%. Don Héctor subió a la tribuna y se dirigió más o menos así a su público. Buenas tardes, señores profesores. No me dirijo a los representantes de los alumnos y de los empleados porque ellos no tienen por qué estar en este organismo que es propio de los profesores. Don Héctor era un hombre sumamente valiente y no temía manifestar su pensamiento, por impolíticamente incorrecto que fuere, como queda demostrado en la anécdota que acabo de recordar. Por lo demás, su valentía era no solo moral, mas también física. Cuando muchos años después fue rector de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación en Santiago, un bastión de las izquierdas estudiantiles, aún en pleno gobierno militar, lo vi muchas veces discutir algún punto con los dirigentes de los estudiantes, plantado delante de ellos, enfrentándolos con el pecho inflado, el rostro severísimo y el mentón adelantado, que con la barba adquiría un aspecto de espartano en las Termópilas. Nunca nadie lo agredió, cosa que pudo suceder sin duda, por lo cual dejaba estupefactos a sus colaboradores más inmediatos que los rodeábamos, temerosos de alguna agresión que, como dije, nunca llegó. Antes bien, el observador externo acaso pudiera esperar que fuera el alumno el que habría de sucumbir en cualquier instante ante el espartano, aunque emplear la fuerza física personal estaba, por cierto, fuera del horizonte mental de don Héctor. De todos modos, los estudiantes sentían temor reverencial por el rector y mucho respeto, pese a lo cual se rehusaban a reconocerle el título de rector y le llamaban señor decano, porque, como es sabido, la mencionada universidad se originó en la antigua Facultad de Filosofía y Educación de la Universidad de Chile, el antiguo Instituto Pedagógico. Y los estudiantes deseaban a toda costa el retorno de la institución a su antiguo estatuto de facultad en el interior de la Universidad Estatal. Así que ellos reconocían al profesor Herrera, pero solo en cuanto decano, porque negaban la existencia de la nueva universidad, que entonces no podía tener un rector. Don Héctor narraba con regocijo y risa el hecho que solo demostraba la ceguera de esos estudiantes. Con todo, en los años inmediatamente posteriores a 1970, yo aún no había trabado relación directa con don Héctor, cuya actuación por ende seguía de lejos. En 1971 me marché del país para seguir mis estudios de doctorado y regresé a Chile a fines de 1974.
Desde hacía poco más de un año a la fecha, don Héctor ejercía el cargo de vicerrector académico. Fue en ese periodo, poco antes del 11 de septiembre de 1973, que tuvo lugar la primera semana de estudios romanos en medio de un país en estado de caos que se aproximaba de manera acelerada al abismo. Desde España ha promovido la visita a Chile de un profesor italiano de Derecho Romano, aprovechando su viaje a Buenos Aires, de manera que pudiera asistir a la primera semana. Se pudo hacer, y Pierangelo Catalano, que así se llama el profesor al que aludo, quedó sumamente impresionado con la personalidad de don Héctor. En los años sucesivos, cada vez que nos encontramos, invariablemente me preguntó por don Héctor, y cuando tocó el momento en que yo como respuesta hube de darle a conocer su fallecimiento, lo lamentó de veras. A principios de 1975 yo mismo fui designado director de la Escuela de Derecho, y mi nueva situación, por cierto, me puso en condiciones de tener que relacionarme frecuentemente con el vicerrector Herrera. Fue entonces cuando se inició una verdadera amistad. Don Héctor estaba pletórico de proyectos. Seguramente vio en mí a un posible colaborador y eso le condujo a invitarme con frecuencia a reuniones de trabajo que solían desarrollarse en las horas destinadas al almuerzo en las dependencias de la vicerrectoría. Uno de esos proyectos consistió en la restauración de las facultades, que, como dije de pasada, la reforma había suprimido. Recuerdo muy bien las numerosas reuniones a que convocó don Héctor en la Quinta Compton para estudiar la iniciativa que finalmente fue llevada a cabo. Al efecto se designó a proposición mía unos decanos organizadores, cuyo nombre daba cuenta de su misión de estructurar las nuevas unidades académicas hasta dejarlas en estado de funcionamiento normal. Yo mismo fui designado decano organizador de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, que incluía 5 escuelas: Derecho, Servicio Social, Contabilidad y Auditoría, Ingeniería Comercial y el Instituto de Ciencias Sociales. Pero yo aconsejé formar 2 facultades distintas, la de Ciencias Jurídicas y Sociales con la Escuela de Derecho y la de Economía y Administración con la Escuela de Ingeniería Comercial, Contabilidad y Auditoría y Servicio Social. Don Héctor, que me profesaba una confianza que me honra y enaltece, aceptó mi sugerencia de aligerar la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y la dualidad que se mantiene hasta el presente, aunque la antigua Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales ha pasado a llamarse con más rigor Facultad de Derecho y la de Economía y Administración ha recibido nuevas creaciones en su seno como la Escuela de Periodismo. Una de las cosas que agradeceré hasta el fin de mis días a don Héctor fue la ayuda económica que prestó a la Escuela de Derecho y después Facultad para la adquisición de libros de Derecho Romano. Yo había recibido el doctorado con una tesis en esa especialidad y retornaba a Chile para ejercer mi oficio profesoral en esa disciplina. Desde el punto de vista docente, ella estaba bien posicionada, pues como era tradicional en el país, se enseñaba en un curso anual obligatorio. Pero desde el punto de vista de la investigación era la nada misma. No existían bibliotecas especializadas ni órganos de difusión. Don Héctor me autorizó fondos para adquirir completas las principales revistas romanísticas de Europa, gran cantidad de fuentes y de instrumentos como léxicos y vocabularios, y desde luego de libros y monografías que permitieron crear una biblioteca romanística hoy la mejor dotada y provista del país, cuando no de Hispanoamérica. Don Héctor me apoyó en el proyecto presentado al rector de entonces, don Víctor Wilson, de crear una publicación periódica de estudios de historia del derecho y derecho romano, y así fue como en 1976 apareció el primer número de la revista de estudios históricos jurídicos, de la que en estas semanas esperamos la aparición de su número 35. Esta publicación fue la primera de derecho en Chile en ser incorporada en el programa Cielo, y en la actualidad es la más importante y prestigiosa del mundo hispanoparlante en su género. En agradecimiento yo incorporé el nombre de don Héctor en el Consejo Científico Internacional que se formó a partir del segundo volumen, el de 1977. Y como tenemos la costumbre de conservar los nombres de los miembros fallecidos, con expresión de esta circunstancia, el de don Héctor permanecerá ahí mientras la revista exista. Don Héctor no era jurista, pero sí muy interesado en temas históricos con perfiles jurídicos. Sea como fuere, me pareció lo más natural que el nombre de quien contribuyó decisivamente con la fundación de la revista perteneciera al Consejo, aunque de todos sus miembros fuera el único no jurista. Algo semejante acaeció con los congresos chilenos de Historia del Derecho y de Derecho Romano. El primero se celebró también en 1976, con un apoyo decisivo y gran entusiasmo de don Héctor. Por vez primera en el país,
se reunió a todos los profesores chilenos, sea de Derecho Romano, sea de Historia del Derecho, en un congreso común, que concitó gran atención y resultó muy exitoso. De él, con posterioridad, se han convocado 13 versiones, la última en 2011. Don Héctor participó en aquel lejano primer congreso y ofreció una de las recepciones sociales previstas. Además, invitó a su casa a algunos de los profesores de otras universidades asistentes. Don Héctor tenía una especial predilección por la vida social. Gustaba asistir a actos y reuniones del género, pero más aún ofrecerlas él mismo, y en especial si era en su casa. Muchos de los presentes asistimos a los festejos que daba en aquella. Sobresalientes por la fineza de los manjares y licores ofrecidos, a veces debido a su personal preparación y que solía servir él mismo, asistido por sus hijos, la conversación siempre interesante y amena, en esas reuniones siempre fue posible conocer a algún personaje interesante. De esta manera, la disciplina romanística, que no era la de don Héctor, hay que recalcarlo una vez más, recibió un impulso tan decisivo de su parte que es digno y justo mencionar su nombre en cualquier recuento que se haga de ella algún día, como su mecenas superior. Y no creo que este título no hubiera sido de su agrado. En 1978 marché a Alemania para una actividad postdoctoral y permanecí ahí hasta el año siguiente. Por entonces, lo que me unía a don Héctor era una verdadera amistad que después del retorno se fue anudando cada vez más fuertemente. A mediados de los años 80, don Héctor dejó la vicerrectoría académica de la universidad, pero poco después, en 1986, fue designado rector de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Entonces me ofreció acompañarle en su nueva gestión, que se extendió hasta 1989, en el cargo de prorector. De entre las múltiples obras de la rectoría de don Héctor, que la rectoría de don Héctor dejó en esa universidad, quiero destacar ahora la creación del Centro de Estudios Clásicos, que desde el primer momento puso a cargo de la profesora Giuseppina Grammático. El instituto permaneció una vez que don Héctor dejó la rectoría y labora hasta el presente. Durante la época en que lo dirigió la profesora Grammático, terminada con su fallecimiento lamentable en 2009, el centro desarrolló una actividad sobresaliente. Albergó una revista, unas semanas de estudios griegos y una enseñanza de lenguas clásicas, no solo limitada a sus alumnos formales, sino que extendida al público en general que deseara estudiarlas, son algunas de sus admirables actividades. En otras oportunidades he podido decir con referencia a don Héctor que fue un fundador nato. El recuerdo de su creación del Centro de Estudios Clásicos me da la ocasión de insistir en el punto. ¿Cuántas instituciones creó don Héctor en su vida? No pretendo hacer el recuento, pero sí aseguro que fueron muchas. Y si la palabra institución la entendemos no limitada a un organismo o establecimiento y la extendemos al de cosas instituidas, como una revista, por ejemplo, la lista se alarga. Y se dilata aún más cuando añadimos las instituciones que sin crear el mismo fueron patrocinadas, apoyadas o impulsadas por don Héctor, pues entonces se hace casi interminable esa lista. Téngase además presente que don Héctor no solo desplegaba su portentosa actividad en el ámbito universitario, que es el que nosotros podemos conocer más y mejor, y se ampliaba a otros. Tan solo un ejemplo quiero recordar. Quienes tienen como ruta usual a la avenida La Marina de Viña del Mar, que bordea el Cerro Castillo por el norte, desde el Hotel Sheraton hasta el Puente Ecuador, habrán podido observar un busto que encabeza la plazoleta de altas palmeras, cita al frente de una gran casona con forma de castillo, que alberga al Club Árabe y fue en su día mandada a construir por don Gustavo Ros Santamaría, político y financista que por pocos votos no fue elegido presidente de la República en los comicios de 1938. Es el busto de un poeta libanés llamado Gibran Khalil Gibran, erigido en ese lugar precisamente porque la casona Ros ya había sido adquirida por la comunidad árabe y convertida en un club social. La iniciativa de homenajear al poeta y de erigirle un busto en ese lugar fue de don Héctor, en su calidad de presidente del Instituto Chileno Árabe de Cultura. Y alguien se preguntará por la relación de don Héctor con los países árabes. Ella se forjó al alero de su interés por la historia del mundo árabe y su cultura, que llegó hasta el punto de haberlo compelido a iniciar el estudio de la lengua árabe para poder leer las fuentes clásicas. Don Héctor dio clases de historia y cultura árabes en la Universidad de Chile, si mal no recuerdo, pero sí recuerdo sus quejas por las dificultades que halló para poder emplazar el busto del poeta en el lugar que antes describí, no de parte de las autoridades municipales viñamarinas, sino de las diplomáticas de algún país árabe.
Como don Héctor no era hombre que se dejara arredrar por las dificultades externas, insistió hasta que pudo ver satisfecha su iniciativa, y el busto aún se encuentra en donde él lo emplazó, o lo hizo emplazar. Cuando don Héctor dejó la rectoría de la Universidad Metropolitana en 1989, el mismo año en que fue elegido miembro de número de la Academia Chilena de la Historia, se inició la última etapa de su vida truncada en 1997. Esa etapa la dedicó a lo que siempre había amado, vale decir, el estudio y la enseñanza. También escribir y organizar sus escritos. Entre ellos quiero recordar los publicados en diferentes sedes y momentos que fueron reunidos en el volumen titulado Dimensiones de la cultura bizantina, aparecido póstumo, empero, en 1998. Como todos saben, don Héctor cultivó muchas disciplinas históricas, la historia antigua y medieval, la historia árabe, que he recordado, o la filología clásica. Pero su especialización profesional, por así llamarla, fue la historia bizantina, ya que su doctorado lo obtuvo con una tesis sobre las relaciones internacionales del Imperio Bizantino durante la época de las grandes invasiones. Publicada por la Universidad de Chile en 1972. Don Héctor, pese a la multiplicidad de sus intereses intelectuales, nunca abandonó el estudio de la cultura bizantina, y a esta rama de su actividad intelectual pertenecen sin duda sus mejores trabajos. Recuerdo uno en particular porque antes de ser escrito, oí su contenido en una conferencia pertinente en la Academia Chilena de la Historia. Se trata de aquel que finalmente tituló Simbología del Poder Imperial en Bizancio, los pendientes de la corona. Sabido es que la corona de los Basilei bizantinos mostraba piedras preciosas, a cuyo engaste en oro iba agregada una especie de cadena que unía la piedra engastada con la estructura de la corona propiamente tal. Se puede ver la misma disposición en las coronas de los reyes visigodos, que se conservan en un museo en Toledo, al menos yo las vi ahí, y que seguramente los visigodos aprendieron de los bizantinos cuando estuvieron algún tiempo en el Imperio antes de emprender su migración al de Occidente en el siglo IV. Nunca se había explicado bien el significado o la función de esos pendientes. Don Héctor ofreció una explicación muy inteligente. Los pendientes no eran propiamente algún símbolo, sino que servían para que el basileus expresara su voluntad durante las audiencias merced a un código de signos cuyos instrumentos eran los pendientes mismos, imprimiéndoles agitación merced a rápidos movimientos de su cabeza, ejecutados con intensidad variable. Los ministros imperiales podían interpretar esos movimientos en cuanto obedecían a convenciones establecidas previamente. De esta manera el basileus no hablaba, pero igual ordenaba lo conveniente gracias a la maniobra de los pendientes de la corona. Los súbditos ordinarios y los embajadores e invitados extranjeros escuchaban estupefactos las palabras de los ministros, dichas como si las hubiera pronunciado el emperador, sin conseguir saber cómo es que éste se comunicaba con aquellos. La operación era pues parte de la teatralidad que rodeaba al emperador bizantino y que era parte de su prestigio y autoridad. En 1995 recibió don Héctor una invitación del gobierno griego para visitar el mundo bizantino antiguo, que desde luego incluía Grecia, pero también la moderna Turquía con Constantinopla en primer lugar, y después Sicilia y la Italia adriática. La invitación obedecía a un justo reconocimiento del gobierno griego por todo cuanto don Héctor había hecho por la difusión y el estudio de la cultura bizantina. Cuando me enteré que viajaba solo, le pregunté si gustaría que lo acompañara, porque yo no conocía nada de esa parte del mundo, y aceptó con entusiasmo. Ese viaje se frustró respecto de mí debido a penosas circunstancias familiares que me obligaron a retornar a la semana de haberse iniciado. Pero durante los días que permanecimos juntos en Atenas, pude disfrutar de unas verdaderas lecciones que me impartió sobre todo cuanto veíamos en nuestras excursiones, sea en el Museo Arqueológico, sea en la Acrópolis o a lo largo de los muros de la ciudad, sea en la isla de Gíos, a la que llegamos en avión, sea en cuanto templo hay. Don Héctor explicaba y analizaba los objetos del mismo modo que se lee en sus obras sobre arte antiguo o bizantino. En una ocasión visitamos un templo de las afueras de Atenas. Primero lo recorrimos por el exterior. Se negó a entrar. Hecho eso, solo entonces permitió que ingresáramos, y una vez en el interior fuimos recorriendo parte por parte del templo. En su cielo había un enorme icono cuya visión, prevista como larga, seguramente nos produciría dolor en el cuello. Sin titubear, don Héctor se echó de espaldas sobre el suelo y me invitó a hacer otro tanto.
Después de algún titubeo y de unos instantes de indecisión, seguí su ejemplo y ahí que durante un buen rato los buenos parroquianos griegos pudieron observar, supongo que con algo de estupor, a dos señores tirados de espalda mirando al cielo, uno de los cuales gesticulaba y hablaba en una lengua que no era la griega. Don Héctor era un hombre original y libre de prejuicios pequeños. Alargaría demasiado estas palabras si hiciera la presentación de los demás trabajos bizantinistas de don Héctor, todos originales, profundos, finos. Lo mismo digo de sus trabajos de historia europea antigua o medieval, en los cuales también cultivó sus excepcionales dotes de investigador y escritor. En todos estaba constantemente presente la investigación de esa relación entre cosa e idea que constituye el símbolo y el signo, que don Héctor amaba indagar de modo especial y que constantemente, de una u otra manera, siempre se hacía presente en sus trabajos, al punto de constituir una especie de característica de la actividad del autor. Al morir dejó una obra escrita prestigiosa que puso con lustre al país en los circuitos internacionales. Parece que don Héctor presentía que habría de morir prematuramente. La presunción se basaba en el hecho de la también prematura, muy prematura muerte de su padre por causa de afecciones cardíacas que él heredó. El presentimiento se hizo realidad a los 67 años de su edad, aún plena de energía, entusiasmos y proyectos. Cayó fulminado por un infarto al corazón en el vestíbulo de su casa. Y dicen que ya en el suelo se empeñaba en mirar la imagen de un icono de la Santa Virgen y de su Divino Hijo que colgaba sobre el dintel de la puerta de entrada a su biblioteca y sala de trabajo. Al mismo tiempo musitaba algo. Don Héctor decía sus últimas oraciones. Murió así, como un cristiano fiel, tal cual había sido toda su vida. Nos dejó este consuelo y el valor de su ejemplo y la solidez y variedad de su obra. Muchas gracias.